Siempre hemos oído que las plantas convierten el dióxido de carbono del ambiente en el oxígeno que respiramos, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo son las hojas por dentro y cómo ellas pueden hacer este proceso? Entonces, esto lo podemos saber haciendo unos cortes en las hojitas y viéndolas al microscopio. Al ver las hojas encontramos que hay una distribución de ciertos grupos de células o tejidos que se organizan un poco como un sándwich. En esta distribución, los dos panes vendrían siendo la epidermis superior y la epidermis inferior. Y en el medio habría un relleno. Entonces, la epidermis son capas de células que protegen el interior de la hoja. Ahora, al relleno que está entre la epidermis le llamaremos mesófilo. ¿Saben qué? Me dio un poco de hambre. Sigamos hablando de sándwiches. Si quisiéramos hacer un sándwich y solo tuviéramos dos ingredientes, jamón y queso, tenemos dos formas de prepararlo. Una en la que tenemos un ingrediente sobre otro, como el jamón sobre el queso, y la otra de un solo ingrediente, tal vez de solo queso. Esto también sucede en el mesófilo de la hoja. Existen hojas que tienen dos tipos de tejidos, uno encima de otro, como el jamón y queso, y se llaman bifaciales, y otras que tienen solo un tipo de tejido, que llamamos equifaciales. En general, solemos agrupar las distribuciones de tejido en el mesófilo de la hoja en tres grandes grupos, llamados C3, C4 y cama. En las plantas C3, como en el sándwich de jamón y queso, tenemos un mesófilo bifacial, solo que en vez de tener jamón y queso, tenemos dos tejidos llamados parénquima en empalizada y parénquima esponjoso. Son fáciles de distinguir en un corte de hoja porque el primero tiene células grandes con forma de columna puestas en forma más o menos ordenada, una al lado de la otra, mientras que el segundo son células más redonditas, que a veces están separadas y dejan espacios vacíos, que ayudan con el intercambio de gases entre el interior y el exterior de la planta. Aparte, encontramos venas grandes que cargan agua y nutrientes, que tienen un diámetro más o menos igual al grosor de la hoja. En plantas de tipo C4, como lo son el maíz y el pasto, encontramos una distribución de sus tejidos muy particular. A esta le llamamos anatomía de la corona o anatomía de Kranz. Básicamente el mesófilo de estas hojas es equifacial y es muy delgado. Tiene venas grandes y estas venas están rodeadas por una corona de células que llamamos células de la vaina. Esta distribución de tejidos es muy importante para la forma en la que estas plantas hacen su fotosíntesis, que es bastante particular, y eso lo veremos más adelante. Finalmente, en las plantas tipo CAM, como lo pueden ser una sábila o una suculenta, encontramos un mesófilo equifacial muy grueso, es decir, vamos a ver que hay células que están muy llenas de agua. En estas hojas, las venas son chiquitas, son varias, y están repartidas por todo el mesófilo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la fotosíntesis? Pues resulta que la fotosíntesis tiene dos fases, una llamada fase de transducción de la energía, en la cual se usa la luz solar para producir dos moléculas llamadas ATP y NADPH, y otra fase llamada la fijación del carbono, en la cual estas dos moléculas se usan para convertir el dióxido de carbono en agua y azúcar. Resulta que en las plantas C3 ambos procesos ocurren en la misma célula, o sea, en cualquier célula que esté en el mesófilo. En las plantas C4, la primera fase ocurre en las células del mesófilo y la segunda en las células de la vaina, o sea, en la corona. Y en las plantas CAM, ambas fases suceden durante el día, pero la captura de dióxido de carbono sucede en la noche y se guarda en forma de ácido hasta el día siguiente para poder ser procesado. Algo que aún no hemos resuelto es cómo las plantas intercambian los gases con su ambiente. Entonces, cuando miramos la superficie de las hojas muy de cerca, vamos a encontrar que no solo van a estar conformadas por un tipo de célula, también van a haber unos pequeños huequitos. Mirando muy en detalle estos huequitos, vamos a darnos cuenta que tienen forma de boca. Estos son conocidos como estomas. Entonces, cada uno de los labios de esta pequeña boquita se va a conocer como célula oclusiva y el hueco se conoce como ostiolo. Entonces, estas boquitas se abren y se cierran. Cuando están abiertas, sale el oxígeno y sale vapor de agua y entra el dióxido de carbono. Y cuando se cierran, no se permite el intercambio. Entonces, estas boquitas pueden estar tanto en la superficie de arriba como en la superficie de abajo de la hoja, o en algunas plantas pueden estar en ambas superficies.
Aparte de todo lo anterior, solo falta mencionar que la epidermis está cubierta por una capa gruesa de cera, que previene la desecación de las células. A esta capa le llamamos cutícula. Algunas otras veces también podemos observar células en forma de pelos que tienen miles de funciones de acuerdo a las plantas a las que pertenezcan. Estos pelos son llamados tricomas. Y esto cubre lo más básico sobre la anatomía de la hoja. Ojalá te haya gustado, hayas aprendido un poquito y en el futuro quieras explorar más lo que es el mundo tan maravilloso de este órgano tan precioso.